de los casos, reflexiones personales inconclusas, y a ver si ustedes me ayudan a concluirlas. Y déjenme ver si la tecnología funciona, a ver si lo puedo yo avanzar desde acá. Parece que sí. Entonces le he llamado a esta plática los caminos inescrutables de Dios. Y busqué en la Biblia si acaso esa palabra se utilizaba, y sospechaba yo que sí. Entonces hay unos pasajes por ahí que utilizan esta palabra. La primera de ellas aparece en Job capítulo 5 versículos 8 y 9. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Y luego hay otro pasaje en Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Me voy a concentrar en esas dos palabras: insondables e inescrutables. Hasta cierto punto son palabras de domingo para mí. Efesios 3:8 también nos da otro pasaje en donde el apóstol Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Entonces me hice una pregunta: ¿qué significa inescrutables? ¿O qué significa insondables? Porque las dos palabras tienen que ver con las cosas que Dios hace, tienen que ver con las cosas que Dios intenta enseñarnos, como ahí, anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Entonces tuve que acudir al diccionario para ilustrarme un poco. Inescrutable significa algo que no puede ser averiguado, algo que no puede ser investigado, que está fuera de nuestro conocimiento y no lo podemos entender. Por eso la Biblia dice: los caminos de Dios son inescrutables. Al rato les mencionaré otro pasaje. O sea, la manera en cómo Dios piensa es tan profunda, es tan compleja, es tan amplia, que nuestra inteligencia humana y nuestro cerebro no alcanza a averiguarlo del todo, no alcanza a hacerlo parte de nuestro conocimiento normal. Y hay cosas que Dios hace, o que Dios dice, o que Dios enseña, que no las podemos entender. También la palabra insondable se relaciona con esto. Parece redundancia ahí, pero insondable significa que no puede ser sondeado, que no se puede llegar al fondo. Y por ahí descubrí ilustraciones, por ejemplo, el fondo del mar, digamos. El fondo del mar está tan lejos de la superficie que el ser humano nunca ha llegado hasta allá. O sea, la presión que se desarrolla por el agua a las profundidades del fondo del mar nos destruirían al ser humano y no la aguantamos. Entonces lo que el hombre ha hecho es enviar sondas, enviar aparatitos colgados de un alambre, y ese aparatito se va por allá y lo van bajando. Creo que la parte más...
Quiero rápidamente referirme a 3 atributos de Dios nada más. Son quizá los que más frecuentemente escuchamos por ahí. El atributo de Dios omnisciente, el atributo de Dios omnipresente y el atributo de Dios omnipotente. Hay muchos más atributos de Dios, pero quiero concentrarme en estos 3. El primero de ellos, omnisciente, significa que Dios tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas. Para Dios no hay nada inescrutable, para Dios no hay nada insondable. Dios puede averiguarlo todo, Dios puede llegar hasta el fondo de cualquier asunto y Él conoce y entiende todas las cosas. El segundo de estos atributos es que Dios es omnipresente. Y eso significa que Él está presente en todas partes y al mismo tiempo. Y aquí hago un paréntesis para compartirles un chiste de un niño muy famoso que se llamaba Pepito. ¿Ustedes han oído hablar de Pepito? Bueno, a Pepito lo invitaron a la iglesia un día y fue. Y la maestra de los niños dijo que Dios era omnipresente, que podía estar en todas partes al mismo tiempo. Y Pepito le preguntó a la maestra, ¿será que Dios está en la recámara de mi casa? La maestra dijo que sí. ¿Será que Dios está en la cocina de mi casa? La maestra le dijo que sí. ¿Será que Dios está en mi escuela cuando acudo a la escuela? Y Dios le dijo que sí. ¿Será que Dios está en el campo de béisbol cuando voy a jugar béisbol ahí con mis compañeros de barrio? La respuesta fue que sí. Y así siguió haciendo Pepito varias preguntas hasta que llegó a una y le dijo, ¿será que Dios está en el corral de mi casa? Y la maestra le dijo que sí. Y Pepito le responde, ahí sí que no, dijo. Dios no puede estar en el corral de mi casa. ¿Sabe por qué? Porque en mi casa no hay corral. Bueno, Dios está presente en todas partes al mismo tiempo. Y él se acabó el chiste y entramos a la parte seria otra vez. Entonces, el tercer atributo es que Dios es omnipotente. Eso significa que Dios tiene poder absoluto, que es todopoderoso, que es capaz de hacer cualquier cosa que Él decida hacer. Y alrededor de este atributo de Dios, que es omnipotente, es donde voy a reflexionar un rato durante la plática. Porque yo estoy convencido totalmente que Dios es capaz de hacer cualquier cosa que a Él se le ocurra hacer. Tiene el poder para hacerlo. Pero voy a llevarlos con algunas experiencias personales en las que yo he pasado, donde me he preguntado muchas veces, Dios pudo haber hecho algo porque tiene el poder para hacerlo, pero Dios optó por no hacerlo, a pesar de que tiene el poder para hacerlo. Y entonces eso provocó en mí preguntas, y esas son las reflexiones que les quiero compartir. Dios pudo hacer algo en algunas circunstancias que les voy a mencionar, pero Dios decidió no hacerlo. Entonces en mi mente ha surgido la pregunta, ¿por qué Dios no lo hizo? ¿Por qué, pudiendo hacerlo, Dios escogió no hacerlo? Avancemos. Hay algo que encontré en la Biblia que yo le llamo una realidad ineludible. Es algo relacionado con Dios a lo cual no le puedo sacar la vuelta. Es algo que por más que me esfuerce no lo puedo evitar. Y es una realidad que Dios mismo declara en este versículo de la Biblia, Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por ejemplo, yo me considero una persona alto en estatura, y creo que estoy más alto que la mayoría de ustedes.
Y aquí entre la congregación hay algunos que son casi tan altos como yo. A lo mejor el hermano Rafa es hasta un poquito más alto que yo. Y hay otros que son más cortos en estatura que yo. Entonces esto me llevó a preguntarme si los caminos de Dios son más altos que mis caminos y sus pensamientos más altos que mis pensamientos. ¿Qué tanto más altos son? Gracias. ¿Dónde pondré esto? Lo voy a poner aquí. Entonces, quizá yo soy 2, 3, 4 centímetros más altos que algunos de ustedes. Quizá con respecto a otros soy 10 o 15 o 20 centímetros más alto. Aquí veo una niña chiquita enfrente de ella, soy como 1,5 metros más alto, o 1,20 metros más alto por ahí. Entonces me pregunto, ¿qué tanto más altos son los caminos de Dios con respecto a mis caminos? ¿Qué tanto más altos son los pensamientos de Dios con respecto a mis pensamientos? Si yo pudiera decir, mis pensamientos están a esta altura, ¿los pensamientos de Dios estarán aquí un poquito más altos? ¿O estarán acá más altos? ¿O estarán acá más altos? ¿Qué tanto más altos son los pensamientos de Dios que los míos y sus caminos más que los míos? Ayer comentaba esto con mi esposa y llegamos a una conclusión. Los caminos de Dios con respecto a los míos no están aquí, ni aquí, ni aquí, ni acá, ni en el techo. Los caminos de Dios y sus pensamientos son infinitamente más altos que los míos. Sus pensamientos también son infinitamente más elevados que los míos. Por eso es que son insondables. Por eso es que son inescrutables, porque están allá muy alto. Insondables e inescrutables, y mi mente y mi razonamiento no los alcanza a entender. Y aquí es donde empiezo con mis reflexiones personales, de personas que han impactado mi vida, y en términos generales a estas personas les sucedió algo, y en general es algo trágico que les sucedió a estas personas. Y yo me pregunto, Dios pudo haberlo evitado, pero no lo hizo. Y me pregunto por qué no lo hizo. Y ahí está mi reflexión y mi pensamiento. Aquí está este señor, Andraé Crouch. ¿Alguno de ustedes ha oído de Andraé Crouch? ¿Nadie? Vaya. Bueno, como lo pueden ver ahí, se murió el día 8 de enero de 2015, hace unos 3 o 4 meses. Era un señor americano de raza negra, cristiano desde sus padres, involucrado en el trabajo de la iglesia desde muy pequeño. Y yo, buscando en Google y YouTube y por ahí, encontré algunas cosas relacionadas con él. Y él comparte su testimonio en cierto momento y dice: yo recibí a Cristo a los 9 años de edad. Y mi papá era una combinación de hombre de negocios. Estas son palabras de Andraé Crouch. Mi papá era una combinación de hombre de negocios y pastor. Y una vez fue a una iglesita rural a predicar y no había músicos ahí que le acompañaran para la alabanza de la iglesia. Entonces, ya para ese entonces, Andraé Crouch tenía como 12 o 13 años de edad y iba con su papá. Y su papá le dijo: creo que el Señor te ha dado el ministerio de la música. Pásale acá al frente y dirígenos en la alabanza. Y Andraé Crouch dijo: pues, ¿qué es esto, no? Había tomado clases de piano y otras cosillas, pero hasta ahí. Entonces el muchachito Andraé Crouch pasó al frente y el papá, una persona de raza negra, afroamericana también, de esos muy emotivos,
puso las manos sobre su hijo Andraé Crouch y oró como a veces oran los afroamericanos y le dijo: en el nombre de Cristo recibe el don de música y no sé qué más. Y dice Andraé Crouch: de ahí surgió en mí el don de la música. Pasé al frente y toqué y canté y no supe ni cómo, pero el Señor me ayudó. Y de ahí desarrolló él su ministerio. Posteriormente él compuso algunos coros. Quizás si no habían oído de hablar de él por su nombre, quizá han oído algunos de los coros que él compuso. Se volvió muy famoso. En su carrera musical le otorgaron 7 premios Grammys por sus composiciones. Llegó a ser tan famoso que algunos de ustedes quizá ya han estado o han oído hablar de un bulevar que hay en la ciudad de Hollywood, ahí en el área de Los Ángeles, que se llama el Paseo de la Fama de los artistas famosos. Y tienen unas estrellas en la banqueta. Ahí está Cantinflas, ahí está Pedro Infante, ahí está otro montón de artistas sobresalientes. Y ahí pusieron una estrella para Andraé Crouch porque era un artista famoso. También él compuso algunos coros. Uno de ellos empieza con las palabras, o en una parte del coro dice: a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Ese coro lo compuso Andraé Crouch. Luego hubo otro más afroamericano, ¿no?, que se llama y dice: pronto, sí, muy pronto vamos a ver a nuestro Dios. Pronto, sí, muy pronto vamos a ver a nuestro Dios. Pronto, sí, muy pronto vamos a ver a nuestro Dios. Aleluya, aleluya, etc. Lo compuso también Andraé Crouch. Y otro más, quizá no tan conocido, pero también me ha llamado mucho la atención. Dice las palabras, la tonada no me la sé muy bien, por eso nos lo va a cantar, pero dice: la sangre que Cristo vertió por mí nunca, nunca perderá su poder. Llega al monte más alto y al valle más bajo. La sangre de Cristo nunca perderá su poder. Y un coro más, dice, si se lo voy a cantar, que me ha ayudado muchas veces en la vida cuando he pasado por problemas. También lo compuso Andraé Crouch. Dice: vencedor, vencedor, ya he confiado en Cristo y por Él soy vencedor, vencedor, vencedor. Ahora ya soy más que vencedor. Muchas veces he pensado: ¿por qué vienen tantas pruebas? ¿Por qué vienen aflicciones y dolor? Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Son 3 estrofas, al rato les canto la segunda. Entonces, la vida de Andraé Crouch impactó mi vida. Y ahora que estaba estudiando esto, vi en YouTube su funeral. Y entonces era impactante ver cómo el pueblo cristiano se volcó en favor de Andraé Crouch por todo lo que el Señor le permitió hacer.
Algunos ejemplos bíblicos. Y entonces, como les puse ahí la fecha, Andraé Crouch murió en este año, apenas hace unos meses. Y a veces me pregunto, Señor, ¿por qué se murió Andraé Crouch? Tan bonito ministerio que tenía, tan bonitos cantos que compuso, tanto que el Señor lo usó y se murió. Y digo, Dios pudo haber evitado que se muriera y darle unos cuantos años más. Pero aunque Dios pudo, porque es omnipotente, no lo hizo. Y lo dejó que se muriera. Y Andraé Crouch se fue para el cielo. Otro caso, quizás lo conocen. Aquí están dos personajes de los primeros capítulos de la Biblia. Abel, el bueno, digamos, y Caín, el malo. Ambos ofrecieron algo delante del Señor por alguna decisión de Dios. Decidió Dios aceptar la ofrenda de Abel, rechazó la ofrenda de Caín. A Caín no le gustó eso mucho y se enojó con Abel, y algún tiempecito después Caín mató a Abel. El malo mató al bueno, y el Dios omnipotente, creo, podría haber evitado eso, pero no lo hizo. Y me pregunto, ¿por qué dejó Dios a Caín que matara a Abel? A veces los dejo para su propia reflexión. Otro caso que viene por ahí en la Biblia, en Lucas 4:27. Lucas, escribiendo algo de las enseñanzas y experiencias de Jesús, Lucas escribe esto respecto a los leprosos en tiempos de Eliseo. Eliseo era un profeta del Antiguo Testamento, su vida se narra en los libros de Reyes principalmente. Y entonces dice Lucas, transcribiendo las palabras de Jesús: muchos leprosos había en Israel en los tiempos de Eliseo. Muchos leprosos había en Israel en los tiempos de Eliseo. Sin embargo, Dios no sanó a ninguno. Y al único leproso que Eliseo sanó era un hombre llamado Naamán, sirio, ni siquiera creyente en Jehová, el Dios de los israelitas. Entonces me surge otra vez la pregunta: Dios pudo haber sanado a todos los leprosos que había en Israel, pero escogió no hacerlo. Escogió sanar al gentil, al pagano Naamán, y dejar a los israelitas leprosos con su lepra. Y luego yo le pregunto, así coloquialmente, identificándome con el lenguaje más juvenil: Señor, ¿qué onda? ¿Por qué no sanaste a todos los leprosos de Israel y sanaste a este pagano sirio? Los dejo de tarea también. Luego me paso a lo que se ha dado en llamar el Salón de la Fama de la Fe. Hebreos capítulo 11. Ahí en Hebreos capítulo 11 se nos presentan personajes que son ejemplos para nosotros en fe. Sin meterme en detalles, pero les menciono que se menciona a Enoc, Noé, Abraham, Jacob, Moisés, Rahab, la ramera, Gedeón, Barak, Sansón, el loco que tenía el Espíritu de Dios, pero se fue por otro rumbo, pero está en el Salón de la Fama de la Fe. Y otros personajes más como ellos, Gedeón, Jefté y otros. Sin embargo, en el mismo pasaje nos agrega de algunos cuyos nombres no se dan.
y nos dice Hebreos 11, algunos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos enemigos. Estos están en ese salón de la fama de la fe. Y hasta cierto punto me gustaría que ahí terminara el relato del salón de la fama de la fe, pero no termina ahí. Y continúa diciendo, sin embargo, otros ¿qué pasó? No está aquí en mis notas. Bueno, ustedes lo pueden ver en el capítulo 11 de Hebreos. Dice, otros murieron aserrados, otros murieron decapitados, otros sufrieron enormemente. Y también no se dan sus nombres, pero están ahí en el salón de la fama de la fe, sin sus nombres. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué a Abraham, a Josué, a Jacob, a Isaac y a todos esos Dios les permitió grandes victorias? Y a otro montón les permitió que fueran derrotados, aserrados, maltratados, que pasaran por sufrimiento. Y el mismo pasaje ahí de Hebreos 11 nos da una vislumbre de por qué. Dice, de todos estos que sufrieron, murieron, fueron aserrados y demás, dice el escritor de Hebreos, el mundo no era digno. O sea, estos eran personajes tan buenos, eran personajes tan ejemplares, que el mundo no era digno de tenerlos por aquí y Dios decidió llevárselos. Dios pudo haberlos dejado aquí más tiempo, pero Dios optó por llevárselos. Luego, otro ejemplo más, Esteban en los capítulos 6 y 7 del libro de los Hechos. Observen la descripción que se hace de Esteban. Era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, hablaba con sabiduría, su rostro era como el rostro de un ángel, vio la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Qué personaje tan extraordinario! Pero si seguimos leyendo un poquito, vemos que la chusma se le juntó y lo apedrearon y murió apedreado. Dios pudo haber evitado la muerte de Esteban, porque Dios es omnipotente y es capaz de hacer cualquier cosa, pero dejó que la chusma lo matara. Y me pregunto otra vez, Señor, ¿qué ondas? Un ejemplo más. Imagino que conocen a estos dos personajes. Juan el Bautista, de quien Jesús dijo, no hay otro entre los profetas más grande que que Juan el Bautista. Y Pedro, aunque tuvo sus traspiés por ahí, finalmente cuando el Espíritu Santo vino sobre él, se transformó en un apóstol convencido de sus creencias, inflexible en sus convicciones. Cuando las autoridades le ordenaron que dejara de predicar en el nombre de Jesús, él dijo, ni crean, yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esa decisión le llevó a Pedro a la cárcel, terminó en la cárcel. Por otro lado, Juan el Bautista también era un hombre así, de convicciones fuertes, de creencias muy profundas y de que predicaba contra el pecado y demás, y particularmente al predicar contra el pecado de Herodes, fue a dar a la cárcel también. Entonces vemos a dos hombres, Juan el Bautista por un lado y Pedro por otro lado, que debido a sus convicciones, sus creencias y sus predicaciones terminaron en la cárcel. Para Pedro,
Dios mismo se encarga de mandar un ángel que abrió la cárcel y se salió de la cárcel. Para Juan, Dios permitió que Herodes lo mandara a decapitar. Y otra vez me pregunto, ¿pudo haber Dios evitado la muerte del Juan el Bautista? Sí, sí pudo, pero optó por no hacerlo. Dios también pudo evitar el encarcelamiento de Pedro, y en el caso de Pedro optó por sacarlo de la cárcel él mismo. Milagrosamente Dios le abrió las puertas. Y me pregunto, Señor, ¿por qué a uno sí y al otro no? También se las dejo de tarea. Un ratito les voy a dar una respuesta. Entonces volvemos a mi amigo André Crouch. Ahora les voy a cantar la segunda estrofa. En lugares que yo he estado, mucha gente me ha rodeado y me siento solo, Señor. Pero en cada hora oscura, Cristo viene y me asegura y me muestra que soy más que vencedor. Y canto así, vencedor, vencedor. Ya he confiado en Cristo y por Él soy vencedor, vencedor, vencedor. Ahora ya soy más que vencedor. Es la segunda estrofa, al rato les canto la tercera. Ahora avancemos un poco más con personas que han impactado mi vida. No tanto personajes de la Biblia, sino personajes de la historia del mundo. Algunos de ustedes saben que hace más o menos 2 años fui a dar al hospital, me operaron del corazón. Regresé a mi casa a pasar varias semanas de convalecencia. Y el buen pastor Jairo, muy amablemente, me dijo, como vas a estar en convalecencia por varias semanas, aquí te traigo un libro para que lo leas. Y era el libro de la biografía de este señor, Dietrich Bonhoeffer, alemán. Ahí ven su fecha de nacimiento y su fecha de muerte. El libro tiene 645 páginas. Todo me lo regaló el pastor cuando yo estaba recién operado del corazón. Ahí todo así, como que no había ni qué onda. Y dije, no hombre, ¿cómo voy a leer yo un libro de 645 páginas? Ni estando en todas mis capacidades lo leería tal vez, menos ahora convaleciente de mi operación del corazón. Y lo guardé por ahí, hace casi 2 años. Hace como 2 meses o 3 meses, platiqué con una misionera, amiga mía y amiga de mi esposa, de origen alemán. Ella es una mujer de origen alemán, se vino a vivir en los Estados Unidos. Después de vivir en los Estados Unidos, decidió venirse como misionera a México. Y aquí la conocí. Y convivimos por mucho tiempo, trabajamos juntos, etcétera. Y se volvió una buena amiga mía, esta señora misionera de origen alemán. Y hace como 2 meses o 3 me comuniqué con ella por correo electrónico y me dijo, Carlos, ¿sabes qué? Estoy leyendo un libro muy bueno de Dietrich Bonhoeffer. Y me empieza a platicar un poco de lo que estaba aprendiendo del libro ella. Y me picó la curiosidad. Entonces yo fui y desempolvé el libro que me había regalado el pastor Jairo casi 2 años antes y empecé a leerlo. Y wow, me clavé en el libro. Claro que 645 páginas no se leen de la noche a la mañana. Tardé varias semanas en leerlo. Pero terminé de leerlo hace unos 10 días más o menos.
y terminé profundamente desafiado, retado por lo que aprendí de este señor Dietrich Bonhoeffer, estimulado a buscar una relación con Dios más profunda por lo que este libro describe de Dietrich Bonhoeffer. Si ustedes ven las fechas, nació en 1906 y nació en Alemania. Eso significa que de niño y adolescente le tocó vivir la Primera Guerra Mundial. Y ya un poco más adulto le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Su padre, de nombre Klaus Bonhoeffer, en cierto momento llegó a ser el neurólogo y psiquiatra más prominente de Alemania, maestro en la Universidad de Berlín y catedrático de neurocirugía y neurología, según el libro el más brillante de Alemania en ese entonces. Dietrich tenía 7 u 8 hermanos. Uno de sus hermanos escogió el camino de la ciencia como su profesión y trabajó al lado de un científico que más o menos conocemos. Fue compañero de trabajo de Albert Einstein. Y otro hermano también le agarró por el lado de la ciencia y se metió por ahí un poco con los ejércitos de Alemania y trabajó con otro personaje que quizá lo han oído, de apellido von Braun. Este señor von Braun trabajó en la guerra, fue desarrollador de algunos de los cohetes que desarrolló Alemania, algunas de las bombas propulsadas por tipo jet, por reacción a chorro, y cuando se acabó la guerra se vino a los Estados Unidos, trabajó para la NASA y contribuyó para la fabricación y lanzamiento de los cohetes a la luna, de los cohetes al espacio y todo eso. Y con este señor von Braun trabajó uno de los hermanos de Dietrich Bonhoeffer. La familia Bonhoeffer era una familia prominente en Alemania, de buena posición económica. Y el señor Dietrich Bonhoeffer escogió no el camino de la ciencia como sus hermanos, ni el camino de la medicina como su papá, sino escogió el camino de la teología. Y se entregó en cuerpo y alma y espíritu al estudio de Dios. Su hambre por conocer de Dios era tanta que obtuvo una maestría en teología a los 20 años de edad y obtuvo un doctorado en teología a los 21 años de edad. Y según el relato, su graduación de doctorado en teología era con una palabrita que usan los alemanes o una frase que usan los alemanes. Los americanos también la usan, creo que aquí en México no la usamos mucho, pero obtuvo su doctorado en teología con el calificativo de summa cum laude, que significa con las mejores calificaciones, el más sobresaliente de su generación. Era un hombre brillantísimo, Dietrich Bonhoeffer. Cuando Adolfo Hitler empezó a destacar, Dietrich Bonhoeffer percibió que algo andaba mal ahí. Y sentía que los pensamientos, ideologías, planes de Hitler no eran adecuados. Y empezó a moverse con sus conocidos y amigos, etcétera, para decir: tenemos que oponernos a Hitler. Tenemos que oponernos a Hitler. Y él ya para ese entonces era pastor de una iglesia luterana en Alemania y promovió con sus colegas pastores: opongámonos a Hitler, opongámonos a Hitler. Y él mismo describe que el liderazgo de Hitler era algo extraordinario, y cómo arrastró a tanta gente de Alemania con sus ideologías extrañas y
y finalmente llegó a ser el Führer de Alemania y hizo estragos. Si ustedes entran a los detalles de todo lo que hizo Hitler, no solamente fue matar a los 6 millones de judíos en los campos de concentración, pero hizo otro montón de cosas salvajes. Mi esposa me dice, no son salvajes, estaba endemoniado ese señor. Porque tomó decisiones como esta. Si algún niño nacía incapacitado o con algún defecto, mátenlo. Si algún anciano ya estaba más o menos débil, incapaz de hacer muchas cosas, Hitler dijo, mátenlo. Y mató no solo a los judíos, sino a un montón de otra gente de todos tipos. Hizo estragos Hitler, y Dietrich Bonhoeffer dijo, esto está mal, tenemos que oponernos a Hitler. Y junto con algunos de sus amigos y colegas decidieron poner una bomba en un avión donde iba a volar Hitler, y por alguna cosa extraña la bomba no explotó y no se murió Hitler. Y algunos meses después, con otros de sus amigos, decían, tenemos que matarlo porque este chavo está endemoniado y está loco. Entonces uno de los amigos de Dietrich Bonhoeffer se ofreció como voluntario para llevar una bomba a una reunión donde estaría Hitler. Y entró al salón donde estaba Hitler y otros con la bomba en su maletín, la activó, se iba a tardar 5 minutos en explotar. Siguió la reunión ahí donde estaba Hitler y de repente ¡pum!, explota la bomba. Y en el momento en que explotó la bomba, Hitler estaba de pie detrás de una columna de concreto de como 1,5 metros de ancho, de tal manera que la explosión vino contra la columna de concreto, pero era tan fuerte la columna y tan grande que no le hizo nada a la columna, y Hitler estaba detrás, y lo único que le pasó a Hitler fue que se le quemó un poco la ropa. Intentaron varias veces matar a Hitler y en una manera extraña no pudieron, o falló el proyecto. Hitler, por supuesto, y sus amigos se dieron cuenta de que había un sector de alemanes en su contra y que estaban tratando de matarlo, etc. Finalmente descubrieron que Bonhoeffer andaba entre ellos y lo arrestaron y lo metieron a la cárcel. Y en la cárcel lo pasaron por situaciones, según el libro nunca lo torturaron directamente, pero sí lo hicieron pasar por frío en los calabozos de la cárcel, lo hicieron pasar por hambre, lo hicieron pasar por un montón de cosas. Y Dietrich Bonhoeffer decía, lo que está haciendo Hitler es anticristiano, y yo, por mis convicciones cristianas, si es necesario hasta la muerte, me opondré a Hitler. Y siguió oponiéndose a Hitler, y oponiéndose, y oponiéndose, y oponiéndose. La guerra en el lado oriente de Alemania contra Rusia se acabó en enero de 1945. Alemania se rindió ante los rusos en el lado oriente de Alemania. Pero la guerra en el lado poniente contra Francia, Gran Bretaña y los aliados, entre ellos Estados Unidos, siguió un poco más de tiempo. Y Bonhoeffer estaba en la cárcel. Todo el mundo entendía que la guerra ya estaba a punto de acabarse, que Alemania ya no tenía la fuerza para aguantar a los aliados. Ya se había rendido ante los rusos en el lado oriente de Alemania. Y en el lado poniente, por el lado de Holanda, de Bélgica, de Francia, con el apoyo de Inglaterra y los Estados Unidos, ya las fuerzas venían avanzando para acabar con Hitler. Pero el 9 de abril de 1945, Hitler dio la orden, maten a Bonhoeffer. Entonces vinieron los soldados a la prisión donde estaba, le dijeron vente para acá, lo llevaron a un cadalso con una preparación para ahorcarlo.
Cuando lo iban a ahorcar le dijeron quítate toda la ropa, él se la quitó y entendiendo que estaba muriendo por haberse opuesto a algo anticristiano y que estaba muriendo por ser firme en sus convicciones cristianas, una de las narraciones dice que al ir subiendo los escalones para llegar a la plataforma donde lo iban a ahorcar, se hincó por unos segundos y le dijo a Dios, alguien lo registró y alguien lo vio, y dijo, esto parece ser el fin, pero es el principio de mi vida. Lo ahorcaron y murió. Finalmente Hitler y los alemanes se rindieron el día 8 de mayo, o sea, apenas 30 días después de que lo ahorcaron. Y entonces yo me pregunto otra vez, ¿pudo Dios haber evitado la muerte de Bonhoeffer? ¿Por qué lo permitió Dios cuando faltaba un mes para que se acabara la guerra? Él hubiera quedado libre. Pero Dios permitió que sucediera. Los caminos inescrutables de Dios. Aquí les menciono otro caso. Este probablemente es desconocido para ustedes, o quizá algunos lo conocen. Hace como unos 10 años, en la iglesia donde yo estaba hace 10 o 12 años, me invitaron, me dijeron, acompáñanos a un viaje a Torreón. Vamos a participar en un seminario ahí con un pastor. Nos fuimos varios de aquí de Monterrey, estuvimos no tanto en Torreón, sino en Lerdo, Durango. Y asistimos a un seminario donde lo dirigía un pastor de nombre Juan Hernández. Él nos dio unas pláticas ahí que nos retaron, que nos desafiaron, que nos estimularon de una forma notable. Yo dije, wow, Señor, ¿qué ministerio tiene este hombre? Regresamos a Monterrey algunas semanas más tarde. La iglesia en la que yo estaba lo invitó a él junto con su esposa, a Juan Hernández junto con su esposa, a dar unas pláticas para matrimonios. Asistimos mi esposa y yo, y Juan Hernández junto con su esposa dieron una plática para matrimonios, que yo tenía en ese entonces como 40 años de casado, y de todos modos dije, wow, qué bonita enseñanza. Después me cambié de iglesia y fui a dar a otra iglesia, y en esa otra iglesia invitaron de nuevo a Juan Hernández y a su esposa a dar una plática sobre matrimonios en una cena. Mi esposa y yo asistimos, escuchamos la conferencia dada por Juan Hernández y por su esposa, y otra vez, wow, qué bonito ministerio tiene esta pareja. Después le seguí la pista un poco al tal pastor Juan Hernández y me di cuenta que lo invitaban aquí, lo invitaban allá y lo invitaban más allá, y que su iglesia en Lerdo, Durango, había empezado con un grupito de 20 o 30, y en cuestión de unos 8 o 10 años la iglesia tenía varios miles de miembros. Y yo dije, wow, qué hombre tan ungido por Dios y con un ministerio tan fructífero. Y llegué a admirarlo, llegué a buscar conocerlo tanto como podía. Y hace como unos 6 meses más o menos, recibo una noticia donde me dicen, el pastor Juan Hernández tiene cáncer y lo van a operar. Y lo operaron y le sacaron un tumor del abdomen de 2 kilos de peso. Y los doctores, humanamente hablando, no le dieron esperanzas. Dijo, ese cáncer ya está ramificado, vamos a hacer lo que podamos, pero realmente no te damos muchas esperanzas. Su iglesia en Lerdo se puso a orar intensamente. Muchos que le conocíamos oramos por él. Y después de la operación donde le sacaron ese tumor, dio síntomas de estarse recuperando, dio síntomas de estar volviendo a la fuerza y a la energía, y
y volvió a asumir el liderazgo de la iglesia en Lerdo. Y todos decíamos, gloria a Dios, el Señor está obrando. Pero luego ahí está la fecha, el 23 de abril, hace escasamente 10 días. Me llega la noticia, el Señor llamó al pastor Juan Hernández a su presencia. Y se fue. 50 y piquito años de edad tenía. Y otra vez me pregunto, ¿pudo Dios haber evitado esa muerte o ese cáncer? Creo que sí. Creo que Dios sí pudo hacerlo, pero por alguna razón Dios optó no hacerlo. Y luego pensé en mí. En el año 2009 me descubren a mí un tumor en el cerebro, no, un tumor en la cabeza, afuera del cerebro, en la glándula pituitaria, afuera del cerebro, ¿no? Y me operan. Y el neurólogo me dice, pudiera ser que su tumor en la pituitaria sea maligno. Pero le hacen los exámenes de patología y viene el neurólogo y me dice, su tumor es benigno. Y luego me hacen otros exámenes 1 año después, y 2 años después, y 3 años después, y me dice, usted está libre de ese tumor. Y yo digo, Señor, ¿por qué me dejaste a mí? Claro, tengo un ministerio X, pero comparado con el de Juan Hernández, pues no, ¿verdad? El de Juan Hernández era mucho más fructífero que el mío, más sólido. ¿Por qué me dejó el Señor a mí y no se lo llevó a él? Y luego, hace 2 años me operan a mí del corazón. Y también podría haberme ido de ahí. Y en cierto momento el cirujano salió del quirófano y le dijo a mi esposa, hay algo que tenemos que resolver o se nos muere su esposo. Gracias a Dios la situación se resolvió y sobreviví al asunto. Y aquí ando todavía 2 años después. Y me pregunto, Señor, ¿por qué me dejaste a mí con un ministerio X? Y te llevaste a Juan Hernández con un ministerio tan fuerte, tan sólido y tan firme. Los caminos inescrutables de Dios. Otro personaje. Este ya vivió hace más años. Pero yo conocía a este hombre, era un buen esposo. Era un buen padre. Era un buen hombre de negocios, era maestro de clases de Biblia en su iglesia, era líder en su iglesia, era un hombre que se movía a nivel nacional en la denominación en la que él participaba. Tenía un hijo misionero, el misionero era yo, y ese señor era mi papá. Y estando yo en Inglaterra sirviendo a Dios de misionero, recibo una carta de mi hermano y me dice mi hermano, Carlos, acaban de diagnosticar a mi papá con cáncer. Y en aquel tiempo yo me había aprendido en inglés, porque pues estaba en Inglaterra, un canto que decía, I believe in miracles. Y tan pronto como terminé de dejar de leer la carta de mi hermano que me informaba del cáncer diagnosticado en mi padre, me puse a cantar ese coro, I believe in miracles, creo en milagros. Y a decirle a Dios, Señor, tú puedes hacer un milagro con mi papá, y tú puedes hacer un milagro con mi papá, y tú puedes hacer un milagro con mi papá, y yo creo en milagros. A pesar de que no había Skype en aquel entonces, ni internet, ni nada, agarré el teléfono, que salía bastante caro en aquel entonces, a hacer una llamada de Inglaterra para acá. Y hablé con mi papá. Y le dije, papá, ¿cómo estás? Y me dijo, pues estoy en el hospital, me acaban de operar, los médicos creen que puedan hacer algo, pero no están del todo seguros. Y entonces le dije a mi papá, papá, si quieres, en el primer avión que pueda me regreso yo a México desde Inglaterra para estar contigo en esta enfermedad. Y mi papá me dijo, no, quédate allá. Dijo, el Señor te llamó a ti a hacer esa labor
y estás haciendo lo que yo creo que es la voluntad de Dios para tu vida. Quédate allá. Me dijo, el Señor se encargará de mí aquí. Y bajo esa instrucción de mi papá yo seguí en Inglaterra algunos meses más. Finalmente terminó el proyecto en el que yo estaba participando en Inglaterra, regresé a México, volví a ver a mi papá. Él estaba convaleciente de operaciones y otras cosas. Yo llegué a México como el 15 de noviembre más o menos de 1968 y mi papá murió como 20 días después. Yo me preguntaba otra vez, ¿pudo Dios haber evitado la muerte de mi papá? Mi papá tenía 49 años de edad cuando murió. Y mi reacción fue tan negativa que me enojé con Dios. Y aunque yo venía de Inglaterra de ser misionero, me enojé tanto con Dios que le dije a la porra, yo ya no voy a ser misionero, me jugaste rudo, llevándote a mi papá. Y le pregunté a Dios, ¿por qué? Y nunca me dijo. Y en esa época me casé con Jenny. Y Jenny me conoció en esa época de estar enojado. Digo, no me conoció, se casó conmigo cuando yo estaba enojado con Dios. Y pasaron como 3 años antes de que se me pasara el enojo. Y volví a reconciliarme con el Señor y a tratar de servirle otra vez. Pero me preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste esto? Un personaje más que quiero mencionarles. En mis años de estudiante universitario conocí a un misionero ejemplar aquí en Monterrey. Me junté con él, empecé a aprender de él, empecé a aprender de sus estudios bíblicos, empecé a seguir sus enseñanzas, empecé a participar en el grupo que él dirigía como misionero y fueron unos años para mí extraordinarios de crecimiento espiritual. Este misionero tenía 5 hijos, 4 hombres y una mujer. La mujer era la más chiquita de todos. Este misionero era un músico excepcional, particularmente en tocar la trompeta. Y tocaba la trompeta en una forma extraordinaria y tocaba himnos así de trompeta, de júbilo, de gozo, en una manera extraordinaria que nos edificaba a todos. Sus hijos crecieron y llegaron a la adolescencia y él los educó en la música. Y con los 4 hijos hombres formó un conjunto musical donde los 4 músicos, los 4 hijos hombres participaban. Cada uno tocaba un instrumento y el misionero, además de ser maestro de la Biblia, era evangelista y llevaba a sus hijos aquí a las comunidades rurales de Nuevo León y lo llevaba por donde podía. Y él iba y predicaba el evangelio y los hijos tocaban en las reuniones evangelísticas que él dirigía. Entre los 4 hijos había un pianista que el Señor lo dotó de un don sobresaliente como pianista. Al cabo de un par de años de tocar con sus hermanos en la banda esa musical donde él tocaba el piano, su talento de pianista era tan sobresaliente que iglesias y otras personas empezaron a invitarlo a él solo, sin los hermanos, para que fuera y diera conciertos de piano donde tocaba himnos cristianos con unos arreglos extraordinariamente bellos. Iba uno a escuchar sus conciertos de piano, yo fui muchas veces, y solo al escucharlo tocar y ver los arreglos que hacía y todo, el Espíritu del Señor descendía sobre los asistentes